Para comenzar con este video tenemos que saber un dato fundamental. ¿Qué fue la Triple Alianza? Bueno, la Triple Alianza fue justamente una alianza entre Brasil, Uruguay y Argentina. Así entonces vamos a contarles la guerra contra el Paraguay. La Guerra de la Triple Alianza inició el 12 de octubre de 1864 en América del Sur. Se gestó principalmente como una lucha entre Paraguay y Brasil, pero en 1865 se sumaron Argentina y Uruguay. El fin de esta guerra llegó el 1 de marzo de 1870. El presidente paraguayo Solano López quiso ayudar al gobierno de Uruguay representado en el Partido Blanco, en la guerra civil que mantenían con el Partido Colorado que recibía el apoyo militar de Brasil. Con esto se rompió el equilibrio en el Río de la Plata y provocó que Paraguay atacara a Brasil. Las tropas paraguayas invadieron Mato Grosso y ocuparon los principales estados de Brasil. El ataque a ese estado tenía como objetivo proteger la retaguardia de Paraguay y expulsar a los brasileños de Uruguay. Sin embargo, ellos tomaron más ciudades de Uruguay para controlar puntos estratégicos. Cuando Solano quiso atacar Río Grande do Sur, debió pedir permiso al presidente argentino de ese entonces, Bartolomé Mitre, para que sus tropas pasen por Misiones. Pero Mitre le negó el paso y por esa razón Paraguay decidió declararle la guerra a Argentina. Fue allí cuando los representantes de Brasil, Argentina y Uruguay firmaron el Tratado de la Triple Alianza en Buenos Aires. Tras esa firma, el ejército de Paraguay decidió entrar a Argentina. Avanzaron sobre ciudades, pero recibieron importantes bajas que se reflejaron en los enfrentamientos y en el propio país. Durante todo el conflicto se movilizaron 30.000 soldados brasileños, 24.000 argentinos y 3.000 uruguayos. En 1869 ocuparon Asunción y formaron un gobierno provisional. Ese mismo año, López es asesinado. Ante este escenario se firmó un protocolo que tenía dos puntos fundamentales. En el territorio liberado se establecería un gobierno provisional por la libre elección de los ciudadanos paraguayos y se daba garantía de paz, estabilidad y perfecta inteligencia con los gobiernos aliados. Las causas principales de la guerra fueron geográficas y políticas. Las geográficas hacen referencia a que en aquel entonces los estados latinoamericanos estaban recién conformándose y estableciendo sus límites. Eso iba a construir años más tarde el nacionalismo de cada uno de ellos. Cuando hablamos de las causas políticas, hacemos hincapié en que había distintos modelos en la región. Uno de ellos era el que aplicaban Berro, que era presidente de Uruguay, y López, que era el presidente de Paraguay. Su modelo político y económico estaba basado en el nacionalismo fuerte sin contraer deudas. En 1840, quien asume la presidencia del Paraguay es Carlos Antonio López, quien introduce escuelas, ferrocarriles, telégrafo y otros servicios esenciales. Más tarde, en 1842, es cuando se da la independencia de dicho país. La economía se basaba en la explotación de madera, algodón, yerba mate, tabaco y ganadería. Y finalmente, en 1862, es cuando asume el poder Francisco Solano López, el hijo de Carlos. Estaba dividida en provincias, contaba con 4 millones de pobladores y 30.000 indígenas. Se dio un largo proceso de enfrentamiento interno entre Buenos Aires y las provincias unitarias y federales. A su vez, se llevó a cabo un congreso constituyente el 20 de noviembre de 1852 en Santa Fe, pero fue finalmente el 1 de mayo de 1853 cuando se aprobó la Constitución. Ese mismo año, Urquiza asume como presidente de la Confederación Argentina. Más tarde, en 1862, Mitre es electo como presidente de la Nación y Buenos Aires. Finalmente, Buenos Aires es elegida como capital política en 1880, donde se propone unificar políticamente a la nación argentina. Independiente desde el 18 de julio de 1820, Uruguay vivió en constantes cruzadas políticas que eran implantadas por dos de sus caudillos, Juan Antonio Lavalleja y Fructuoso Rivera. Ya en 1854 asumió el poder Venancio Flores, quien un año más tarde renunció para venir a Argentina a sumarse a las filas del ejército de Bartolomé Mitre. En ese entonces el presidente argentino había ayudado al país vecino, a Uruguay, a defenderse del ataque de la Marina brasilera. Ya viniéndonos más acá en el tiempo, situándonos en el año 1863, se da la Cruzada Libertadora. Esta Cruzada Libertadora fue el momento o el hecho en que Paraguay defiende al gobierno legítimo en ese entonces de Uruguay, que estaba a cargo de Bernardo Berro, que más tarde genera o es uno de los causantes de que se genere el conflicto y la guerra con el Paraguay. Brasil estaba gobernada por la monarquía constitucional instaurada por Pedro II.
que asumió en 1831, pero pudo reinar recién a partir de 1840 hasta 1889. En el periodo entre 1826 y 1828 se da una guerra entre las provincias, unidas del Río de la Plata y Brasil. A su vez, en 1828 se afirma un tratado de paz y se constituye así el Estado Oriental Libre. Todos los intereses brasileros siempre habían estado o estuvieron al acecho, y la posibilidad de enfrentar a Paraguay al momento de estallar la guerra eran una posibilidad óptima. ¿Y qué mejor pretexto, o cuál podría haber sido el pretexto? Era la invasión al Mato Grosso. Por esto mismo, Brasil buscaba alcanzar el dominio territorial en la red fluvial Paraguay, Paraná, Uruguay, Río de la Plata, ya que carecía con un variado flujo de productos agropecuarios. Brasil era una potencia con 7 millones de habitantes en un inmenso territorio relativamente desierto. Al final de la guerra, en 1870, Paraguay estaba totalmente arrasado. Perdió casi el 90% de los hombres y el 50% de su territorio. Además, la agricultura y la ganadería habían desaparecido. No podían pagar las importaciones y a falta de moneda nacional circulaban las extranjeras. También se destruyeron las obras de infraestructura y los sistemas de comunicación. Los paraguayos cedieron los actuales territorios de Chaco y Misiones a Argentina y a Brasil las tierras entre Río Blanco y Río Apa.